Dicen que hay historias que parecen imposibles de creer, pero yo viví una de esas. Mi nombre es Ramesh Kumar, tengo 42 años y nací en un pequeño pueblo llamado Kanchipuram, al sur de la India. Les aseguro que lo que estoy por contarles no es una invención ni una exageración, es un testimonio real, un milagro que la ciencia no ha podido explicar hasta hoy. Era un día caluroso, el sol partía el suelo y el aire olía a tierra seca. En mi pueblo, el agua es más valiosa que el oro. Todos dependíamos del pozo central, donde bebemos, cocinamos y lavamos. Pero ese día, sin saberlo, el agua que nos mantenía con vida se convirtió en un veneno invisible. En mi pueblo somos pocos los que seguimos a Cristo, apenas 12 familias. Yo, mi esposa, Anjali, y mis dos hijos, Ravi, de 10 años, y Mera, de 7, también éramos y somos cristianos. Siempre vivimos rodeados de personas que profesan otras creencias, y aunque la mayoría convive en paz, había un grupo que nos miraba con resentimiento. Decían que nuestra fe era una amenaza para sus dioses. Y ese día, ese grupo envenenó el pozo central, pero previamente avisando a los demás vecinos que trajeran agua de otro lugar, porque los cristianos iban a morir así. Nosotros, sin ni siquiera imaginar, recogimos el agua y llevamos a casa. La tomamos y tenía un sabor extraño, ligeramente amargo. Pero en el campo, la gente está acostumbrada a las impurezas. Nadie sospechó nada. Esa misma tarde, las primeras personas, incluido nosotros, mi esposa y mis dos hijos, comenzaron a sentirse mal. Náuseas, vómitos, mareos, dolores de estómago intensos, los niños lloraban, las madres se angustiaban, los ancianos se encorvaban del dolor. El aire olía a tierra húmeda y desesperación. Las mujeres corrían con baldes, tratando de calmar a los enfermos. Pensamos que era alguna bacteria o que el calor había podrido el agua del pozo. Pero lo más extraño fue que al pasar las horas, los síntomas se extendieron solo entre las familias cristianas del pueblo, lo que despertó la sospecha de que no era una coincidencia. En total, 17 personas fuimos trasladadas al pequeño hospital de distrito a casi una hora de distancia en jeep. En el hospital, el olor a desinfectante se mezclaba con el de la tierra húmeda que traíamos en la ropa. Las camillas estaban llenas. Éramos más de una docena de cristianos del pueblo, todos con los mismos síntomas: vómitos, mareos, calambres, un ardor insoportable en el estómago. Los médicos se movían rápido, conectando sueros, tomando muestras, tratando de mantener la calma. Recuerdo al doctor principal, el doctor Rajesh Menon, con el ceño fruncido y una voz grave que apenas disimulaba la preocupación. Después de varios análisis preliminares, reunió al personal y anunció: intoxicación aguda por arsénico mezclado con pesticidas agrícolas. Es una dosis letal. No deberían haber sobrevivido ni 2 horas. Aquellas palabras cayeron como un peso sobre la sala. Mi esposa, Anjali, apretó mi mano con fuerza, como queriendo impedir que me desvaneciera. Algunos comenzaron a llorar, otros oraban en silencio. Los médicos dijeron: hagamos lo que podamos. Ojalá se salve uno siquiera. Pero en lugar de empeorar, los 17 hermanos empezamos a mejorar. Los vómitos cesaron, los dolores se redujeron, el color regresó a nuestras caras. El doctor Menon, incrédulo, murmuró frente a sus colegas: es como si el veneno hubiera perdido fuerza dentro de ellos. Yo lo escuché, y por un instante pensé que era simple suerte, pero esa idea se desvaneció cuando llegaron los resultados del laboratorio. El informe decía claramente: arsénico detectado en el agua del pozo, en niveles suficientes para causar una intoxicación mortal. Residuos de pesticidas industriales en la mezcla.
del tipo usado en plantaciones comerciales. Ningún daño orgánico en los pacientes, ni hígado, ni riñones, ni sistema nervioso afectado. Ausencia de residuos tóxicos activos en sangre, aunque los síntomas iniciales lo confirmaban. El doctor Menon no podía creerlo. Esto no tiene sentido, dijo mirando los resultados. La toxicología no se equivoca, pero aquí nada encaja. Es como si el cuerpo hubiera neutralizado un veneno imposible de neutralizar. Los demás médicos revisaron una y otra vez las muestras. Incluso las enviaron a otro laboratorio del distrito. El resultado fue el mismo. Mientras tanto, nosotros, los pacientes, empezamos a sentirnos completamente bien. Nos levantamos, caminamos, comimos. Al amanecer, el hospital estaba lleno de murmullos. Enfermeros, técnicos, estudiantes de medicina venían a vernos como si no creyeran lo que estaban viendo. Esa mañana, el doctor Menon entró en nuestra sala y con un gesto mezcla de alivio y desconcierto nos dijo: «No entiendo cómo, pero están bien. Médicamente, esto no debería haber pasado. Pueden irse a casa». Recuerdo salir al patio del hospital con el sol golpeando nuestros rostros. Respiramos hondo y reconocimos que lo sucedido no era casualidad ni suerte. Habíamos bebido la muerte, y Dios había hecho un milagro en su pequeño pueblo cristiano. Todos oramos y elevamos alabanzas a nuestro Dios Todopoderoso. Pasaron los días y nosotros nos reunimos más seguido. Orábamos más, leíamos la Biblia más. Nuestro espíritu estaba en paz y seguros de nuestra fe. Pero el pueblo había pedido que nuevamente viniera un equipo de científicos de Chennai para verificar una vez más el agua. Querían saber qué había pasado. Los científicos llegaron con instrumentos, tubos y computadoras. Tomaron muestras de nuestra sangre, de la orina, del agua. Pasaron horas haciendo análisis. Y al final, uno de ellos, con el rostro pálido, murmuró: «Esto es imposible. El veneno sigue en el agua, pero en sus cuerpos no hay ni rastro. Es como si estuviera neutralizado». Los demás no sabían qué pensar. Nosotros, sí. El mismo Dios que convirtió el agua amarga en dulce en el desierto, Éxodo 15:25, lo había hecho otra vez, y yo era testigo junto con mis demás hermanos. Pasaron algunos días más desde el envenenamiento, y el pueblo se había convertido en un centro de curiosidad. Los medios locales llegaron con cámaras, los periodistas preguntaban sin parar, y los científicos regresaron con más instrumentos. Querían comprobar si lo que habían visto era cierto o si habíamos alterado las muestras. Pero no había trampa posible. El agua seguía contaminada y los resultados se repetían una y otra vez. El veneno estaba ahí, pero nosotros estábamos vivos. No solo vivos, estábamos sanos. Uno de los científicos, un hombre de unos 50 años llamado Dr. Menon, se me acercó con una mezcla de incredulidad y respeto. «Señor Kumar, llevo 30 años trabajando en toxicología. Esto no puede suceder. Ni siquiera un cuerpo fuerte resistiría esas dosis. ¿Puede decirme qué hicieron?» Yo lo miré y respondí con la verdad más simple: «Oramos». El silencio que siguió fue pesado. Él bajó la mirada y noté que sus manos temblaban. «¿Oraron?», repitió. «¿Y cree que Dios intervino?». «No lo creo, doctor. Lo vi». Los resultados del laboratorio fueron enviados a universidades de Bombay y Delhi. Todos decían lo mismo. Los análisis no tenían explicación científica. El arsénico estaba en el agua, sí, pero los cuerpos de los cristianos parecían tener una barrera invisible, una reacción biológica inexplicable que impedía que el veneno los destruyera. Algunos intentaron llamarlo mutación, otros fenómeno inmunológico espontáneo, pero en el fondo todos sabían que estaban frente a algo que escapaba a la lógica humana. Mientras tanto, en el pueblo algo cambió. Los mismos que antes nos despreciaban comenzaron a mirarnos de otra forma. Ya no con odio, sino con temor, o con respeto. Algunos se acercaban a pedirme que orara por ellos. Otros, en silencio, dejaban flores frente a nuestra pequeña choza donde nos reuníamos a cantar.
Yo no sentía orgullo, sentía un peso, un llamado. Comprendí que Dios no había permitido aquel ataque para mostrarse poderoso, sino para mostrarse presente. Él estaba allí, en nuestro dolor, en nuestro miedo, en nuestra sed. Había tomado el veneno que debía matarnos y lo transformó en testimonio de vida. Pasaron unas semanas después de aquel suceso. El pueblo seguía dividido entre la duda y el asombro. Algunos decían que los resultados del laboratorio eran errores. Otros murmuraban que los cristianos habíamos hecho alguna clase de truco. Pero la verdad era simple. Nosotros estábamos vivos. Ninguno de los 17 había presentado secuelas. Los niños jugaban, los ancianos caminaban con fuerza, y nuestras oraciones se habían vuelto más profundas. Los científicos regresaron un par de veces más. Ya no eran periodistas ni cámaras, solo un pequeño equipo del distrito. Revisaron los pozos, las fuentes, los baldes, confirmaron que el veneno seguía presente, pero con el paso del tiempo, el agua parecía volverse menos tóxica. Uno de ellos me dijo: «No entendemos, señor Kumar, es como si el agua se limpiara sola». En esos días comencé a notar algo nuevo. Los vecinos que antes cruzaban la calle para no saludarnos, ahora lo hacían en silencio, con un leve gesto de respeto. No había aplausos ni reconocimientos, pero sí un cambio invisible. El miedo se había transformado en prudencia, y aunque nunca buscábamos convencer a nadie, muchos comenzaron a acercarse con preguntas: ¿por qué creen en ese Dios? ¿Por qué oran? Yo no tenía grandes respuestas. Solo podía decirles: porque Él nos escuchó cuando nadie más podía hacerlo. Con el tiempo, el tema del envenenamiento dejó de ser noticia. En los pueblos de alrededor apenas se recordaba como el caso de los cristianos que no murieron. No hubo documentales ni visitas de cadenas internacionales, pero en Kanchipuram el recuerdo seguía vivo. Nuestra comunidad se fortaleció. Las reuniones de oración se hicieron más constantes, más sinceras. Los hombres que antes solo asistían los domingos comenzaron a venir todos los días. Las mujeres que antes oraban en silencio ahora dirigían cánticos con una fuerza nueva. En una de esas reuniones, uno de los ancianos dijo algo que me marcó: Dios no nos salvó para que seamos famosos, sino para que seamos fieles. Y entendí que el milagro no era solo haber sobrevivido, sino haber despertado. En mi trabajo los días siguieron normales. Yo sigo siendo agricultor. Mi parcela está al borde del río Palar, donde cultivo arroz y lentejas. Pero cada vez que bajo al campo, miro el agua y recuerdo aquel día. A veces me arrodillo y le doy gracias, otras simplemente me quedo en silencio, escuchando el murmullo del viento. Algunos médicos del hospital siguieron en contacto con nosotros. El doctor Menón vino 2 veces más, de manera discreta. Ya no traía papeles ni tubos de ensayo, solo una libreta pequeña donde anotaba cosas. Una tarde me pidió que le contara exactamente cómo habíamos orado. Le hablé del momento más oscuro, cuando creí que moriríamos, y de cómo mi esposa tomó la Biblia y leyó el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Cuando terminé, el doctor guardó silencio. No tomó notas, solo me miró y dijo: «He visto muchas muertes por arsénico. Esto no es posible, señor Kumar, pero tampoco puedo negarlo». Desde entonces, cada vez que me visita, no habla de ciencia. Pregunta por mis hijos, por mi esposa, a veces se sienta a comer con nosotros. No se convirtió, al menos no públicamente, pero cambió. Lo veo en sus ojos, y yo comprendí algo más. Los milagros no siempre cambian multitudes. A veces cambian a una sola persona, y eso basta. Mi hija Mera, que en ese entonces tenía 7 años, creció recordando todo lo ocurrido. A veces se despierta en la noche y pregunta: «Papá, ¿por qué Dios nos salvó?». Y yo, sin pretender ser sabio, le contesto: «Porque tenía un propósito para nosotros, hija. No para hacernos ricos ni famosos, sino para mostrar su poder en lo pequeño». Ella sonríe y vuelve a dormir.
Ravi, mi hijo mayor, ahora ayuda en la iglesia. Toca la guitarra en los cantos de adoración. Dice que algún día quiere estudiar medicina, para ayudar como ayudó el doctor Menon, pero con fe. Mi esposa, Anjali, sigue siendo el corazón de todo. Ella fue quien mantuvo la calma cuando el veneno nos golpeaba, quien oró cuando yo solo temblaba de miedo. Cada vez que alguien nuevo viene a escuchar nuestra historia, ella habla poco, pero sus ojos lo dicen todo. Dios estuvo aquí. No hay orgullo en nuestra casa, solo gratitud. Han pasado ya varios años. El pozo sigue en el centro del pueblo, aunque ahora tiene una cerca y un cartel que dice "no potable". Nadie volvió a beber de él, pero yo a veces me acerco. Me siento a unos metros y observo el reflejo del cielo en el agua. Los aldeanos dicen que el agua ya no huele a pesticida. Algunos aseguran que, después de todo, la tierra se purificó sola. Yo no discuto. Tal vez Dios quiso dejar una huella visible de lo invisible. Con el tiempo, la historia se convirtió en algo que los ancianos cuentan a los niños en las noches. Hubo un tiempo en que los cristianos bebieron veneno y no murieron. No todos creen que fue un milagro, pero todos reconocen que fue un misterio. Y eso para mí es suficiente. No necesito que el mundo me conozca. Me basta con que mis hijos sepan que Dios no nos abandonó. Hace poco fui invitado a compartir mi testimonio en un pueblo cercano, a 2 horas de viaje. Era la primera vez que hablaba frente a tanta gente. Mi voz temblaba. No soy pastor ni predicador. Soy solo un campesino que vio lo imposible. Conté cómo nos envenenaron, cómo oramos, cómo Dios nos sostuvo cuando la ciencia se rindió. Al terminar, nadie aplaudió. Hubo silencio, pero luego una mujer se levantó y llorando dijo: "Yo también necesito ese Dios que escucha". Esa noche entendí que no todos los milagros son para ser admirados. Algunos son para despertar corazones dormidos. Volví a casa caminando bajo la lluvia. No me importaba mojarme. Sentía que en cada gota Dios me recordaba que la vida es un regalo inmerecido. Hoy mi vida es sencilla. Me levanto antes del amanecer, preparo el fuego con Anjali y salgo al campo. Trabajo la tierra con mis manos, pero en mi corazón sigo repitiendo las palabras del Salmo 116. Amo al Señor, porque ha oído mi voz y mis súplicas. A veces los jóvenes del pueblo vienen a pedirme consejo. No sé enseñarles teología, pero les digo, nunca subestimen una oración sincera. Puede detener incluso el veneno. El milagro no nos hizo inmunes a la tristeza ni al dolor. Hemos perdido cosechas, hemos pasado enfermedades, pero nada nos ha vuelto a quitar la paz. Porque cuando uno ha visto la muerte de cerca y ha sentido la mano de Dios sobre su cuerpo, ya no puede vivir igual. Algunos de los que nos despreciaban ahora se sientan con nosotros en las fiestas. No todos creen, pero ya no nos temen. Y eso, en este lugar, es un milagro en sí mismo. El doctor Menon fue trasladado a otro distrito. Antes de irse, me dejó una carta que aún guardo. Decía: "He dedicado mi vida a entender cómo funcionan los cuerpos, pero ustedes me enseñaron algo que la ciencia no puede medir. No sé si fue un milagro, pero sé que fue real". Cada vez que leo esa carta, me arden los ojos. No por tristeza, sino porque siento que incluso la duda puede ser un puente hacia la fe. Los años han pasado. Ravi ya tiene 20 años. Me era 15. Nuestra casa sigue siendo humilde, pero llena de risas. Cada vez que alguien nuevo llega al pueblo, inevitablemente alguien les cuenta nuestra historia. Algunos vienen a preguntarme si es verdad. Yo no trato de convencerlos. Solo les digo: pregúntale al agua. A veces en las noches tranquilas, camino hasta el pozo. Llevo una vela encendida y la dejo allí. No por superstición, sino como un símbolo. Una vez le dije a Anjali: tal vez esa agua maldita fue la que nos enseñó a vivir. Ella sonrió y respondió: a veces Dios convierte el dolor en escuela. Y así es. Hoy tengo 52 años. Sigo en el mismo pueblo. Sigo trabajando la tierra. No hay cámaras, ni científicos, ni laboratorios. Solo la vida, la fe y el recuerdo de lo que Dios hizo.
Algunos dicen que los milagros ya no existen, pero yo les digo, sí existen, solo que no siempre ocurren para ser vistos, sino para ser vividos. Dios no nos salvó para demostrarse poderoso, sino para enseñarnos que su amor no depende de nuestra fuerza. Cada día antes de dormir, oro con mi familia. Le agradezco por ese día en que bebimos la muerte y Él nos dio vida. Y quiero decirte algo a ti, que estás escuchando mi historia. Si hoy sientes que tu alma está envenenada por el miedo, por la duda o por el dolor, recuerda las palabras de Marcos 16:18. Y aunque beban cosa mortífera, no les hará daño. Confía, porque el mismo Dios que limpió nuestras venas puede limpiar tu corazón. Amigo, hermano, quien quiera que seas tú que estás viendo o escuchando esto, tal vez no vives en un pueblo de la India ni bebiste agua envenenada, pero quizás en tu vida hay algo que te ha contaminado el corazón. Tal vez el dolor, la traición, el miedo o el orgullo han amargado tu alma como aquel pozo en Kanchipuram. Yo no te hablo desde un púlpito ni desde un laboratorio. Te hablo desde la tierra, desde las manos que un día temblaron de miedo y que ahora solo se alzan para agradecer. Escúchame bien. Dios sigue obrando. Aunque no lo veas, aunque no lo entiendas, aunque los científicos no puedan explicarlo, Él sigue purificando aguas, familias, corazones, pasados y heridas. El mismo Dios que limpió el pozo de mi pueblo puede limpiar tu vida. Solo necesitas hacer lo mismo que hicimos nosotros aquel día, clamar a Él. Porque el milagro no empieza con el agua, empieza con una oración sincera. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Quizás hoy te sientes seco, vacío, agotado. Has probado de todo y nada te sacia. Pero déjame decirte algo. Jesús no vino a darte religión, vino a darte vida. Él dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Juan 7:37. Así que hoy, donde estés, haz una pausa. Cierra tus ojos un momento y dile a Dios, Señor, purifica mi corazón, limpia el agua de mi alma, haz en mí lo que hiciste con aquel pueblo y conviértelo todo en bendición. Y si haces esa oración desde lo más profundo, te aseguro, como hombre que lo vivió, no que lo leyó, que el Dios de los milagros te va a responder. No te rindas. No dejes que el veneno del mundo te apague la fe, porque aún hay agua viva fluyendo, y su nombre es Jesucristo. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Apocalipsis 22:17.